Y hablando de lucha obrera y sindical, también una faceta de la que no se suele hablar tanto con respecto a ti es que, bueno, tú has formado parte del sindicato Unión de Actores y Actrices de Madrid, has sido delegado sindical. Quería que nos contaras también un poco más, porque todo el mundo conoce tu faceta como activista político. Creo que de esto también vamos a tener mucho tiempo para hablar. Y de todos los sacrificios que ha traído también consigo, de toda la censura y del ostracismo profesional que has tenido que sufrir, pero esa faceta más sindicalista quizás se ha tocado un poco menos. Sí, sí, tenemos un sindicato que en realidad es un semisindicato, porque no se nos ha permitido a día de hoy todavía, probablemente es porque no lo hemos luchado lo suficiente, tener un sindicato propiamente dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que vamos a una negociación colectiva tenemos que ir de la manita de UGT y comisiones obreras, o sea, del enemigo. Con lo cual es complicadísimo conseguir mejoras laborales para nuestro sector, aunque las hemos conseguido, ¿no? Y nada, pues sí, organizamos una candidatura a la que había desde hacía muchos años en el sindicato. Pensábamos que era un desperdicio el sindicato que teníamos porque se encargaba poco de los temas laborales y mucho de los temas de los premios, de la entrega anual de premios y de hacer algunos actos y tal, pero la lucha sindical propiamente dicha pues estaba bastante abandonada. Esa era nuestra opinión. Y entonces hicimos una candidatura alternativa a la que había, deseando perder, porque, porque sabíamos el marrón en el que nos metíamos. Si ganábamos, teníamos que trabajar muchísimo y de alguna manera transformar esa organización que teníamos en algo más de combate, pero sorpresivamente pues ganamos las elecciones y entonces montamos una nueva dirección del sindicato en el que a mí me tocó ser delegado de acción sindical, y con la buena o mala suerte de que me tocaron las dos últimas huelgas generales que hemos tenido en este país en el Pleistoceno medio, ¿no? Porque así como en Francia han hecho como 60 huelgas generales en la última década, aquí no hemos hecho ni una, al menos ni una en la que participaran comisiones obreras y UGT, y montamos esa candidatura. Me tocó a mí eso y me tocaron las dos últimas huelgas generales. Al no tener un sindicato como tal, en el que no tenemos más que 3 o 4 liberados, que son la dirección y la gente que trabaja en la oficina y tal y cual, teníamos que ser los propios actores los que fuéramos a llamar a los compañeros y a las compañeras en los rodajes de televisión y de cine y en los teatros a que secundaran la huelga. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en Argentina tienen un sindicato absolutamente envidiable y muy potente, con una obra social espectacular y con un montón de gente liberada que no son actores y que por lo tanto no se juegan su carrera cuando van a dar la cara delante de las productoras, claro, y a llamar a un paro o a cortar un rodaje porque se está excediendo el límite de tiempo o por las razones que sean, ¿no? Aquí no, aquí me tocó a mí y a otros compañeros y compañeras plantarnos delante de los productores y dando charlas a los compañeros y a las compañeras para que secundaran la huelga, no solo a los equipos artísticos, sino a los equipos técnicos también, porque hicimos un gran esfuerzo de intentar juntar las luchas de los equipos artísticos, que es de lo que nos ocupamos en la Unión de Actores y Actrices, y a los equipos técnicos también, porque somos compañeros, trabajamos en las mismas producciones. Si unos sin otros no podríamos llevar adelante ningún tipo de producción, ¿no? Hicimos un esfuerzo grande en reunirnos continuamente con los técnicos, con TACE, con el sindicato de técnicos, que me imagino que habrá más, pero ese fue el que contactó o contactamos nosotros con ellos. Y iniciamos todo ese proceso de las dos huelgas con un éxito rotundo, porque en la Comunidad de Madrid el sector que más paró con muchísima diferencia fue el nuestro, hasta el punto de un 94, un 93% según en las dos huelgas generales. Recuerdo en la última, en la que pararon todos los teatros de Madrid, excepto dos, el Rey León y el señor Carlos Latre. Y esto quiero contarlo porque
Yo mismo me presenté junto con Carlos Bardem y otros actores y actrices en la Puerta del Rey León el día anterior a la huelga para intentar hablar con las compañeras y convencerlas de ir a la huelga. No nos permitieron pasar, teniendo nuestro papelito de miembros del comité de huelga, teníamos nuestro derecho a entrar. Bueno, nos pusieron un par de matones detrás, nos metieron en un cuartito a Carlos Bardem y a mí con 2 matones detrás, en fin, fue una cosa muy lamentable. Y también esa misma noche fuimos a ver a Carlos Latre, que era el otro teatro que no estaba dispuesto a parar, y le estuvimos esperando, y cuando entró en el teatro, lo primero que me fijé es que solo en su cuerpo llevaba ropa por valor de miles de euros, ¿no? Una cosa tremenda. Intentamos convencerle de que parara también, se negó en redondo, y no solo se negó, sino que al día siguiente, el día de la huelga, abrió el teatro y puso las entradas a mitad de precio para reventar en lo posible la huelga que intentamos que secundara. Bueno, el caso es que los dos abrieron el día de la huelga, pero fueron los 2 únicos teatros de todo Madrid, de toda la Comunidad de Madrid, y los rodajes prácticamente lo mismo, excepto uno de José Luis Moreno, como no, y otro que ahora mismo sinceramente no recuerdo. Entonces, claro, esa etapa sindicalista que duró como 6 años, 5 o 6 años, bueno, pues me jugó muy malas pasadas, obviamente, porque muchos productos me enfrenté directamente, físicamente, pero verbalmente, con muchos productores para que me dejaran entrar a hablar con los compañeros. Y claro, esos pues te hacen la cruz, ¿no? De hecho, no he vuelto a trabajar con ninguno de ellos. Por eso, claro, que hay una sensación de que es como que mis declaraciones, mis tweets y tal son lo que me han puteado durante tantos años, pero básicamente y fundamentalmente ha sido la labor sindical que me generó pues, decenas de enemigos en el mundillo, en las capas superiores, Sí, por supuesto, ¿no? Porque tú puedes hablar con cualquier currante de la televisión o del cine o del teatro y no vas a encontrar una mala palabra. Esto sí. pongo la mano en el fuego, vamos. Sí, esto lo has comentado también algunas veces. Otra cosa que te quería comentar es que me parece curioso cómo en España siempre ha habido una relación hostil o tensa de la derecha con lo que respecta a, bueno, a las artes en general, pero también las artes escénicas, el cine, el teatro, incluso la televisión, mientras que podemos ver como, por ejemplo, en Estados Unidos la industria cinematográfica, aunque fuera en su momento macartismo mediante, se ha utilizado pues como una herramienta de agitación o de propaganda incluso de los valores y del excepcionalismo, ¿no? Norteamericano. Vemos en cambio que aquí muchas veces la derecha más bien ha denostado la producción cultural nacional y siempre se ha acusado a los actores de subvencionados, ¿no? Bueno, excepto cuando son de su cuerda, evidentemente. Y te quería preguntar un poco por qué piensas que esto ocurre concretamente en España. Me recuerda también a cómo en la obra habláis de aquello de muerte a la inteligencia. Sí, bueno, la derecha tradicionalmente le ha tenido pánico a la cultura, pánico, hasta el punto de que en cuanto llegan a los gobiernos lo primero que hacen es recortar en cultura, ¿no? En cultura. Obviamente los Bertín Osborne y toda esta gente tiene vía libre y subvenciones por todas partes, y José Manuel Soto, en fin, con sus chiringuitos bien regados de dinero. A estos sí les... Nacho Cano. Esta gente sí, ¿no? Que además son lo más bajo, de lo más bajo, bajísimo de la cultura nacional, digamos, ¿no? O sea, gente absolutamente mediocre, sin ningún tipo de talento, que han conseguido medrar gracias a su posicionamiento político. Bueno, en el caso de Bertín Osborne, pues porque viene de una de las grandes familias oligarcas del sur, ¿no? De Jerez. Pero sí, obviamente es un ataque continuo desde siempre contra el mundo de la cultura, porque la cultura nos hace libres, nos hace pensar, genera y construye ciudadanos, una ciudadanía, digamos, libre pensadora de alguna manera, te abre la mente, te abre la conciencia, y eso es el enemigo fundamental para cualquier régimen totalitario, ¿no? Un pueblo consciente y pensante.
y culto, y con acceso a la cultura, y con acceso bueno, a la lectura, al cine, al teatro, a lo que sea, ¿no? Ujú. Pero creo que en este país especialmente, ¿no? Porque en Francia, por ejemplo, Sí. gobierne quien gobierne, hay unas políticas culturales proteccionistas absolutamente envidiables. Por ejemplo, cuando aquí tenemos un 8 o 10% de producción nacional cinematográfica en las salas, en Francia, por ley, tiene que ser, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que como un 60% de producción nacional, ¿no? Con el teatro pasa exactamente igual. También es verdad que tienen unos sindicatos potentísimos que aquí no Claro. tenemos. Y eso es, vamos, definitivo, ¿no? A la hora de conseguir mejoras, no solo mejoras laborales, sino también una protección a nuestra cultura. Aquí estamos absolutamente invadidos por la cultura norteamericana en todos los aspectos, desde la televisión hasta el teatro incluso y el cine. Y claro, ha habido un desprecio generalizado también por parte de la presunta socialdemocracia, como el Partido Socialista Obrero Español, que también, por supuesto, ellos estuvieron muy listos, Felipe González, durante la transición y sus primeros años de gobierno, de comprar directamente a la mayor parte del espectro cultural que pilotaba alrededor de la izquierda, sobre todo del Partido Comunista en aquella época. Pues estoy hablando de los Ana Belén, de la Víctor, ¿cómo se llama? Víctor, el marido de Ana Belén, coño. Sí, Víctor Hugo. No, Víctor. Víctor Hugo, no. No, Víctor. Bueno, Ana y Víctor, no me acuerdo cómo se llama, joder, que Víctor Manuel. Víctor Manuel, Víctor Manuel. Y toda esta banda, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, en fin, toda esta camarilla de progres, ¿no? Que directamente, según cuentan algunos cantautores que estuvieron presentes en aquella época, los llamaba, se montó un bar, en la bodeguilla le llamaban, o la bodeguita, no me acuerdo, en la Moncloa, Felipe González hablo, en el que invitó Ramoncín, el Rosa León, toda esta banda, que normalmente tocaban en las fiestas del PC y en mítines del PC, y algunos eran militantes del PC, y directamente los compró diciéndoles: hemos ganado las elecciones, tenemos el 80% de los ayuntamientos y os vamos a ofrecer contratos absolutamente ventajosos, millonarios, para que toquéis y cantéis en todos nuestros ayuntamientos, que eran prácticamente todos los del país, ¿no? Y los compró a base de pasta, ¿no? Y a partir de ahí pasaron a ser parte del régimen del 78 en la órbita del PSOE, ¿no? Ellos tenían claro que tenían que traerse a ese espectro cultural que rondaba el Partido Comunista a arrimar ese asco a su sardinita, ¿no? Y hay una persecución contra el mundo de la cultura, y en este país se recrudeció en el año 2003 con la ceremonia famosa de los Goya, que se convirtió en un alegato político contra el gobierno, contra la guerra. O había sucedido el Prestige también. Seguro que os acordáis de Luis Tosar subiendo y diciendo, a recoger un premio, diciendo al señor Aznar que si quería petróleo no hacía falta irse a Irak, que bastaba con que se subiera a Galicia a recoger todo el chapapote del Prestige. Y se convirtió en una sucesión de declaraciones políticas contra la guerra y contra el gobierno. Y aquello, claro, saltó por los aires y empezó toda esta campaña de los titiriteros, los subvencionados, los apesebраdos, etcétera, 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 cuando las subvenciones a la cultura en este país son absolutamente ridículas, ¿no? Yeah. Pero ridículas en comparación con otros países europeos. Estamos a la cola, pero con diferencia, ¿no? Y claro, pero están muy equivocados, porque realmente hay una especie de sensación general que en el mundo del cine y de la televisión somos todos rojos. Ojalá, pero no, me temo que no, que hay muchos fachas, que hay muchos derechistas y que hay mucha gente, yo diría una gran mayoría, en la órbita, digamos, ideológica del PSOE, o sea, gente de derechas, ¿no? Para nada tenemos una internacional comunista dentro del mundo del cine, ¿no? Ojalá, pero no, me temo que el conservadurismo es mayoritario, sin ninguna duda, ¿no?